Gusto. Nube para Sí, que lo sí. tengan todos. Bueno, bienvenido, Diego. Muchas gracias por estar con nosotros. Diego Corbalán, periodista, locutor, amigo, eh, conduce su programa de radio desde hace tiempo en FM Millennium, Ventana Abierta, un programa muy lindo de 2 horas que al mediodía es como empezar la tarde bien informado. Escúchenlo porque es muy bueno y sobre todo sus cierres que a veces hace unas producciones con un tema que lo trae y lo pone en su programa. Bueno, realmente es un placer escucharlo, porque Diego no está intoxicado. Yo siempre digo, los periodistas jóvenes tienen esto, ¿no? Primero que tiene una postura, bueno, muy personal, fundamenta todo lo que dice, sabe de lo que habla, es buena gente, como yo he leído que le escriben a él en sus redes, es así, y por eso digo, fue invitado en el marco de estas charlas que hacemos de pastoral social, saliendo un poquito de los temas religiosos que nos propone siempre el padre Billy, bueno, para escuchar temas que también nos importan, que nos involucran, como son las redes sociales, porque todos hacemos uso de ellas, pero hay cosas que quizás no sepamos y está bueno saber. Y qué mejor que un experto, porque Diego también se especializó en el tema de redes sociales, que nos hable un poquito de qué se trataría esto de humanizar las redes sociales, para saber usarlas, para saber transformarlas y bueno, que sean útiles para todos nosotros y también como parroquia, ¿no? Así Ujú. que Diego, bienvenido, muchas gracias por estar, bienvenidos a todos y bueno, estamos acá atentos a oírte. Muy bien, gracias Claudia, gracias. Me pongo colorado con todo lo que dijiste. Bueno, cuando Claudia me propuso la charla, surgió casi desde ya que el sí, y además, bueno, un poco por el recorrido personal, ¿no? De haber pertenecido muchos años a, al Colegio Nuestra Señora de Luján acá en Villa Pueyrredón, de, como le contaba recién, alguna de las chicas, por bueno, tener un vínculo muy lindo con la parroquia Cristo Rey y con el Sagrado Corazón acá también en Villa Pueyrredón. Bueno, y haber conocido a tanta gente con la cual uno fue acercándose un poquito más este, a la fe, como mi amigo Pablo Bonafine, tantos otros, el padre Gerardo Castellanos, Archi, tipo encantador, incluso quien fue el que bautizó a mis hijos, a los mellizos. Bueno, en fin, uno, no soy un católico devoto 100%, pero bueno, por lo menos yo digo, ni siquiera sé si rezo todos los días, pero todos los días la Biblia está sobre el escritorio y se lee y se piensa un poco, ¿no? Más allá de nuestro día a día tan terrenal. Y bueno, y la idea, como charlábamos con Claudia, la idea de poner a la condición humana en el centro de la escena, ¿no? Me parece que cuando uno plantea las redes sociales, creo que lo más importante es, porque un poco debe ser em, la duda, la sospecha que tienen ustedes y que tal vez les genere la inquietud, de pensar que las redes sociales es un espacio en donde pasan muchas cosas que terminan siendo mecanismos muy complejos para ni más ni menos que correr al ser humano de esa centralidad y transformarse en otra cosa que no sea esencialmente una relación entre personas. Y la verdad que sí, pasa y mucho, por lo menos está el intento. Hay un intento cotidiano de las grandes plataformas de redes sociales, por ejemplo, además de los portales de noticias y demás, que lo que buscan es hacer de nuestros datos, con ustedes, por ejemplo, cuando acaban de loguearse para entrar a Zoom, como seguramente lo deben hacer cuando entran a Facebook y demás, bueno, están entregando datos personales. Y este es un gran debate hoy, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Europa mismo hace muy poquito fracasó en un intento por aplicar el denominado impuesto Google, que es ni más ni menos que fijar una tasa, un impuesto del 3% para las operaciones de las plataformas en distintos lugares del mundo. Ustedes saben, por ejemplo, si deben tener Netflix, seguramente sabrán que es una empresa que no existe en la Argentina. No existe, no está. Brinda un servicio a lo lejos, pero acá no está. Entonces, si se aplicara una ley
como esa que Europa quiso aplicar a las grandes plataformas, bueno, si se aplicase aquí en Argentina pagarían un 3% de impuestos, es decir, que dejen algo de sus dineros tan importantes que ganan, lo cual, bueno, es toda una discusión, pero que me parece que en definitiva es entender que cuando nosotros cargamos nuestros datos, estamos dando un poquito de nosotros. Y es parte de nuestra propia humanidad, porque hoy la humanidad es, siempre estaba la vieja dicotomía, ¿no? De lo material y de lo virtual, digamos, o de lo material y lo espiritual, mejor dicho. Y hoy probablemente haya que hablar de una dimensión de lo virtual como tercera, ¿no? Digo, forzando un poco, ¿no? Pero para entender un poco que somos personas con nuestras necesidades físicas y también con nuestras necesidades espirituales, y probablemente lo virtual esté por ahí jugando como una tercera dimensión interesante, todavía para muchos poco conocida, pero que bueno, intuitivamente nosotros vamos conociendo esa dimensión justamente por este vínculo, por ejemplo, como el que estamos teniendo ahora a través de esta plataforma de Zoom. Así que eh, lo que me parece lo primero, y ahí voy avanzando un poquito más, es que tenemos que estar en esta dimensión en la que la persona tiene que estar en el centro de nuestra pertenencia a las redes sociales. Y por varios motivos, ¿no? Acá yo traté de resumirlo en pocos términos, ¿no? Eh, Nosotros estamos en las redes sociales y establecemos vínculos buscando para la persona, digamos, cuando nosotros estamos conectándonos a través de las redes, estamos buscando un bienestar, estamos buscando satisfacer alguna necesidad, eh, intentamos generar empatía con el otro que está del otro lado, y como en este caso lo estamos haciendo a partir de esta linda charla, y bueno, y fundamentalmente estableciendo lazos de solidaridad. Yo ahí sobre solidaridad después si quieren charlamos un poco, porque también entiendo que muchas veces entendemos a la solidaridad como ese momento eh, que bueno, nosotros los cristianos lo tenemos como muy incorporado y mecanizado, ¿no? El hecho de dar, ¿no? La conmiseración, como diría una buena definición de la Real Academia, y muchas veces no entendemos que la solidaridad va mucho más allá, no se trata solamente de dar lo que vamos a dar cuando vamos a misa el domingo, sino que tiene que ver con el forjar lazos. Si incluso ustedes se fijan la definición, la etimología de solidaridad, hay una acepción que incluso la Real Academia le da al hecho de la donación. Y sin embargo, la ciencia social, yo tuve la oportunidad de haber estudiado la carrera de sociología, aunque no me recibí, pude hacer un poquito más de la mitad de la carrera, y aprendí que el concepto de solidaridad tiene que ver con comunidades fuertes, sólidas, de ahí viene etimológicamente solidaridad. Cuando una sociedad está tan individualizada y solo considera que hay unión cuando da aquello que, bueno, ya no lo usa, no lo necesita, y bueno, en realidad hay un problema de integración. Y esto, si bien no tiene que ver de lleno con las redes sociales, yo creo que en el fondo conceptualmente sí lo tiene, porque cuando hablamos de esta personita que está ahí en el medio, cuando se empieza a integrar con otras personas, la riqueza de esos vínculos se da cuando son vínculos sólidos, cuando son vínculos permanentes, cuando no es solamente likear o compartir algo de alguien, sino generar una comunidad. Y eso es uno de los grandes desafíos que ustedes lo logran porque son parte de la comunidad de la parroquia, pero también en las redes sociales, y por ahí les pasó, y después me van a contar la experiencia de ustedes, cómo fueron intentando sumar a aquellos que por ahí no van físicamente a la parroquia, pero que de pronto a través de sus redes pueden estar integrados, ¿no? Ya el hecho de que ustedes estén abriéndome generosamente este espacio, bueno, habla de que ustedes tienen una real intención de no solo tener una comunidad, sino también además de fortalecerla. Así que humanizar las redes es poner a la persona en el medio, y por supuesto que hay mucha gente que hace muchas cosas distintas en las redes y que probablemente no ponga la condición humana en el medio, la ponga en un lugar eh, desplazado porque sus intereses son otros, ¿no? Generar el odio, generar un negocio, en fin. Pero construir comunidad sería un poquito, creo yo, por lo menos un ideal, pero un ideal posible, ¿no?
Y avanzando un poquito más, hay algo que, Claudia, vos me decías que, bueno, la comunidad estuvo pendiente del dilema de las redes sociales, ¿no? El documental de Netflix. Este, y bueno, ojalá que lo hayan podido ver porque sí, el documental es provocador, digamos, invita a la reflexión sobre lo que pasa y fundamentalmente lo que sucede con el algoritmo, ¿no? Es decir, cuando ustedes escuchan hablar del algoritmo, básicamente el algoritmo es un robotito que no es físico, sino que es virtual y que se encarga de hacer cosas en nombre de una persona. Por ejemplo, si yo hago una búsqueda en Google o en el mismo Facebook, vieron que muchas veces el buscador me da como una respuesta anticipada y me dice algo así como, ¿querrás buscar esto? Bueno, eso es un algoritmo. Es un algoritmo que nos está interpretando, que ya sabe de nuestras búsquedas anteriores y que también sabe de las cosas que se están buscando ahora. Pero en definitiva, por eso me pareció interesante este iconito que puse, el algoritmo, detrás de él, como están viendo ustedes, detrás de él hay una persona. Siempre hay una persona. Claro, las grandes corporaciones como Google, Amazon, Facebook, Twitter y demás, lo que intentan es que el algoritmo, que detrás de él no haya, digamos, que todo sea, que todo sea un gran espacio de automatización donde todo funciona per se. Y si bien es cierto que el 80% o más del funcionamiento de redes como Facebook es un funcionamiento automatizado por estos robotitos, a esos robotitos alguien los puso en marcha. Cuando uno ve, por ejemplo, bueno, ahora cada vez menos, y es un debate, ¿no? Cuando uno ve a fin de año los fuegos artificiales, uno ve una maravilla en el aire, ¿no? Y un espectáculo de luces muy lindo, pero alguien los lanzó los fuegos artificiales. Entonces, de nuevo, la condición humana siempre está presente y siempre hay que entender que las decisiones que se tomen, al menos por ahora, hay cada vez más automatización en los procesos, especialmente en las redes sociales, como en otros ámbitos. Pero esos procesos tienen un punto de partida en la condición humana y creo yo, sobre esa condición humana hay que trabajar, digamos, hay que humanizar, hay que intentar que lo automático sea una parte de todos estos procesos, pero que no sea todo. Y precisamente lo que decía recién, acá le sumé una pizarrita que es lo del medio, en nuestro cerebrito, ¿no? Es, bueno, para que este algoritmo sea un algoritmo humano, para que no deje de ser una maquinita al servicio del hombre y de la mujer, bueno, hay que educar y esa educación tiene que terminar siendo una incorporación, ¿no? Tenemos que incorporar esa noción y a su vez hacer docencia sobre esto. En este punto, no sé si hay alguien en la sala que sea docente. En esto, bueno, Claudia, por ejemplo, en esto es muy importante también debatir de qué se tratan los contenidos que se enseñan en las escuelas y de qué manera está presente esta cuestión. Yo les pregunto a ustedes por hijos, sobrinos, nietos o chiquitos que son parte del círculo de ustedes, ¿qué enseñanza tienen los chicos y las chicas sobre estas cuestiones en la escuela formal? Ahí hay un debate. Digo, ¿cuánto hay? No se trata, yo digo, no se trata que en la escuela haya una pizarra electrónica con una gran pantalla donde se pueda hacer todo tipo de actividad de manera digital. No, yo creo que si hay pizarrón y tiza, está buenísimo. Pero en ese pizarrón y en esa tiza se pueden enseñar cosas muy modernas. No es un problema. El artificio ahí no importa tanto. Lo que importa es la cabeza del docente, el contenido que se transmite y lo que van a recibir los chicos. Hoy me parece que para mí lo importante, la discusión hoy, y yo creo que si ustedes están acá es porque, como me pasó a mí, no fuimos educados en la cultura digital. Nadie nos enseñó, nos hicimos a los ponchazos, como pasó con otras tecnologías en otros tiempos de la humanidad, en las que, bueno, incorporar ese conocimiento
al principio no había formalmente una enseñanza. Imagínense ustedes, la Argentina, por ejemplo. La Argentina hasta comienzos del siglo XX era un país esencialmente analfabeto. Era un país que tenía gran parte de su población. Cuando Argentina fue lo que se llama vulgarmente el granero del mundo, era un país con, no sé, creo que más del 90% de la población analfabeta. 80%, por ejemplo. Era un país de poquitos, muy rico en Producto Bruto por la generación de materia prima, pero era un país que tenía, por eso el proceso de educación que en paralelo se generó a partir de tipos sobre los cuales alguna vez habrá que hacer un revisionismo, como fueron, por un lado, Alberdi en lo político y Sarmiento en lo político y también en lo educativo. Bueno, ellos fueron los que a su vez y en paralelo fueron empezando a incorporar a millones de personas en el conocimiento. Y yo creo que hoy algo de esto habría que hacer, porque que hoy un chico, que una nena vaya a una escuela a aprender a sumar, restar, dividir y multiplicar, probablemente ya lo sepa. Y en todo caso se puede aprender más o menos rápido. Hoy hay que enseñar otras cosas, es otro debate, otra discusión, y en los distintos espacios, que no son los formales de la educación, pero bien podría ser, como es el espacio de ustedes en la parroquia, la comunidad tiene que empezar también, como pueda y con lo poquito que tenga a mano, a generar una concientización y a formar, aunque sea, insisto, con lo poquito que uno tenga a mano, porque es necesario que los chicos empiecen a tomar noción de todo lo que pasa. Ellos lo saben porque hoy un nene, una nena de meses nomás, ya con sus deditos maneja una tablet, tiene pleno conocimiento, pero hay que empezar a trabajar sobre ellos en concientizar sobre todo esto que va pasando, que muchas veces no lo saben, porque nosotros tampoco lo sabemos. Entonces, eh, por eso los grandes tanques de pensamiento, los think tanks, dicen hoy, y ya hace rato lo vienen diciendo, que hoy estamos, sin que nos demos cuenta, en una cuarta revolución industrial. Porque estos algoritmos, estos robotitos, son ni más ni menos que robots, son máquinas que automatizan procesos, como lo fue en aquel momento la maquinaria que los anarquistas rompían para resistir la irrupción de la revolución industrial, la que se vivió entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces, eh, hoy estamos en una revolución, estamos entrando de lleno y esto a su vez hace que muchísimos paradigmas se vayan modificando, algunos se van rompiendo y otros directamente desaparecen. Entonces, ante este escenario, esto que estamos haciendo hoy, este foro, para mí es el espacio, es un lugar para debatir, y de este debate nos tenemos que llevar una interacción superadora, es decir, irnos de aquí con la certeza de que todo esto hay que ponerlo en juego y algo que lo voy a resumir en una frase, como para que se entienda, hay que educar a ese robotito que vimos antes, bueno, hay que educar al algoritmo, porque en las redes sociales lo que nosotros vamos a ver en nuestra línea de tiempo en Facebook, todas las publicaciones que pasan, o lo que vemos en Instagram o en Twitter, es un espejo de nuestro, es un espejo que nos refleja a nosotros mismos. Cuando hay gente que se queja de que solo ve odio en las redes sociales, es porque probablemente esté más atenta al odio que a los mensajes positivos. Y cuando alguien diga, yo la verdad que veo poco odio, y bueno, porque probablemente esté buscando algo que sea, o que esté en las antípodas, ¿no? Somos el reflejo, ese espejito nos está mostrando en realidad cómo somos nosotros, hay una suerte de proyección. ¿Por qué? Porque el algoritmo es bastante, en ese sentido, eh, eh, es populista, en términos políticos. Es populista, da al pueblo lo que el pueblo quiere ver, pero esto es individual, en realidad. Le da al usuario lo que el usuario quiere ver. Entonces, eso que está reflejado ahí, más que enojarnos, nos tiene que hacer a la reflexión de que cuánto de eso somos en realidad nosotros, ¿no? Cuánto de lo que está circulando por las redes en realidad tal vez no sea un poquito de lo que nosotros mismos. Y esto tiene que ver con algo que muchas veces, y en la Biblia, lo voy a decir porque la Biblia lo dice, y el propio Jesús lo dice, creo que en algún pasaje de esta semana, por ahí el Padre podrá ayudarme porque ahora no me acuerdo, pero en estos días estuvo hablando de la hipocresía Jesús.
Estoy seguro que fue en estos días. Em, ¿No? Y bueno, la hipocresía es un poco eso, ¿no? Es ver en el otro lo que en realidad es algo que es una falla propia. Bueno, creo que en las redes pasa mucho de esto. Cuando alzamos mucho el dedo y hacemos el señalamiento y la acusación al otro, ahí la pregunta es, bueno, ¿y cuánto de eso será sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que con esto sintetizo para ya después ponernos a charlar, me parece que pasa un poco esta idea de humanizar las redes sociales. Bueno, ahí está el mail mío, diegoandrescorbalán@hotmail, por cualquier cosa, igual a través de Claudia estamos en contacto y para lo que necesiten. Así que, bueno, dejo la parte formal para así ponernos a charlar y si quieren que vuelva a poner alguna de las plaquitas, las ponemos. Diego, tenemos una de nuestras amigas, Laura Díaz, que quería hacer una intervención en algo que vos estabas diciendo, así que aprovechamos Sí, y damos la dale, palabra. dale, dale, cómo no. ¿Parece? Dale, ¿Qué dale, tal? dale. ¿Cómo va? Hola, Laura. Eh, Bien, no, yo me quedé pensando en esto de los chicos, hoy yo que trabajo también en escuelas y todo lo demás, se ve bastante esto de lo que vos planteabas. Creo que la mayor dificultad también está en que nosotros no somos nativos digitales como lo son ellos, entonces, bueno, ellos tienen otro manejo de las cosas, y los docentes en general tienen, o los adultos, no todos, pero en su mayoría, hay como mucha resistencia frente al uso de las nuevas tecnologías por el hecho de que las desconocen o no saben cómo implementarlas. En ese sentido es como que la brecha va creciendo cada vez más entre lo que los chicos pueden ir avanzando a nivel digital y el uso de las TICs en comparación a los adultos que por ahí vamos como más atrás, ¿no? Y Claro. como te decía antes, con mucha dificultad y resistencia, que vos decías esto del uso en las aulas, ¿no? O sea, cómo usamos las tecnologías en las aulas. Me parece que depende de cada profesor y depende del camino que haya hecho el recorrido con las TICs. Claro, También el hecho de brindarle a los alumnos la posibilidad de aprender a utilizarlas, porque una cosa es utilizar el celular o las redes sociales para jugar, para pasar el tiempo, como lo saben hacer y lo saben hacer a la perfección, pero por ahí a la hora de buscar alguna información, a la hora de utilizarla como herramienta de aprendizaje, ahí hay una como desconocimiento y entonces ahí sería la intervención docente. claro, claro, ¿Sí? Ayudar a claro. los alumnos a poder, digamos, aprender a utilizar las TICs en pos de favorecer el aprendizaje y no solamente como una herramienta social más, Mm, sí, ¿no? sí, Y sí, después está todo el drama del grooming y todo eso, ¿no? Que también sí, es bastante sí. denso. Sí, es denso, es preocupante, pero yo como padre tengo tres hijos. Tengo ya los grandes que van a cumplir 19 y Facu que tiene 12. Y hay algo que es importante y es, los chicos van a quedar un poco, eh, digamos, cooptados por los dispositivos en tanto y en cuanto nosotros no intervengamos, no sacándoles el teléfono, la tablet o la computadora, sino siendo también parte de la vida de los chicos. Digo, en general, estar, digo, compartir un mismo espacio, estar presentes. Entiendo que, bueno, ahora es un contexto especial por la pandemia, ¿no? Estamos todos encerrados, pero en lo cotidiano es importante estar cerca. Y Ser un... enseñar a usarlo, ¿no? A Sí, enseñar y también los límites y sí, riesgos que hay en todo esto de las redes sociales también, porque hay por supuesto, pero todo. yo lo que digo, ¿sabes qué es, Laura? Y eso está bárbaro lo que decís. Yo lo que digo es un poquito más simple, es competirle naturalmente al teléfono y la tablet. O sea, cuando uno está e interactúa con los chicos y tiene distintas actividades, le resta tiempo al celular, es básico. Sí, y después sí, por supuesto, capacitar a los chicos, enseñarles, que tengan conocimiento de los peligros, pero el problema, y yo entiendo que hay muchos motivos por los cuales la modernidad hace que no estemos
socializando con nuestros pibes, ¿no? Por distintos motivos. Y bueno, la idea es que estemos más cerca. De nuevo, si ponemos nuestra relación humana, nuestro vínculo humano, incluso con nuestros hijos, sobrinos, chicos de la familia en general, ya naturalmente le vamos a ejercer una cierta competencia al teléfono. El problema es cuando las familias tienen una relación estrictamente formal y en donde, qué sé yo, a la hora de cenar, por ejemplo, cada uno está con el teléfono y no hay un vínculo. Entonces yo lo trabajaría desde la relación humana en principio y después sí, por supuesto, diciéndole todo lo peligroso que puede ser. Ahora, en lo peligroso no de las redes sociales, también está bueno, más allá, me parece, de hacer las alertas correspondientes que siempre hay que hacer sobre lo peligroso, también me parece que con las redes hay que enseñar a los chicos a hacerles reconocer el valor de lo bueno que tienen las redes sociales, ¿no? Me parece que eso también es, advierto y a la vez invito, porque si no también me parece que en los chicos se termina dando una situación un poco peculiar y es que terminan como viendo que en las redes sociales hay una cosa ahí medio tenebrosa, ¿viste? Como que puede llegar a ser de un riesgo que ellos no saben bien qué, pero que a la vez los puede despertar un interés por lo desconocido. O sea, yo creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? Sí. Entre la advertencia de lo malo que puede haber de ese lado, pero a su vez también mostrar lo bueno. Yo, a ver, De hecho, ahora hace poquito beatificaron a un chiquito de 15 años, a Carlo Acutis, ahí está, ahí tenés ese eh, caso. Es sí, formidable, el ciberapóstol, el ¿sí? Que ciberapóstol, él, sí. digamos, utilizaba las redes sociales para la evangelización. Y claro, y claro. Mirá, yo digo, y no sé si, bueno, creo que algunos de ustedes vieron el documental El dilema de las redes sociales. Claro, uno termina de ver el documental y dice, bueno, estamos rodeados, listo. Nos marcaron y de acá no tenemos salida. Y yo digo, ¿y el documental habló de un encuentro como este, por ejemplo? Que no nos conocemos, que estamos más lejos, más cerca y estamos conectados hablando de esto. Yo no lo escuché eso en el documental, ¿eh? No me contó lo bueno que tienen las redes sociales de, por ejemplo, gente que nunca tuvo conocimiento, nunca tuvo contacto con la tecnología, más allá de prender y apagar una radio o un televisor, y de pronto hoy, como en el caso de ustedes, tienen seguramente su cuenta en Facebook, tienen Instagram, se conectan a Zoom, saben de qué se trata, del documental, eso el documental no dice nada, ¿eh? Entonces yo digo, me parece que depende de donde uno se quiera parar. Por supuesto que un auto sin control y yendo a 300 kilómetros por hora por una calle de barrio es probablemente la antesala de una catástrofe. Pero también un auto nos permite irnos de vacaciones con toda la familia. En todo caso, discutamos cómo manejarlo. Pero me parece que demonizar a las redes sociales, como me parece que algunos actores y actrices del mundo digital hacen, incluso después de haberse beneficiado de ese negocio, y me parece, yo diría en principio, me parece una mirada parcial. Está bueno que también discutamos esto que estamos haciendo hoy. Bueno, las redes son malas, bueno, hagámoslas buenas. Y eso es evangelizar, el Padre lo sabrá mejor que nosotros. El legado de Jesús es ese. Si Jesús hubiese venido a un mundo donde toda la gente era buena y hacía lo que tenía que hacer, no tenía laburo. ¿Qué hubiese hecho? Bueno, ese es Sí, yo parte del creo que no, desafío, no ¿no? son ni buenas ni malas, o sea, las redes son unas herramientas y depende de cómo las utilizamos. Totalmente. Es el martillo. Se puede clavar un clavo o partirle la cabeza a alguien. Digo, acá ya hay un debate que digamos, está inscrito en un debate ético, en la moral de cada uno, y las redes sociales, en definitiva, son un vehículo de nuestra propia ética en la comunicación y la responsabilidad del vínculo con el otro. Eso sí me parece interesante. Hay que construir, creo, un mensaje de esperanza, pero una esperanza fundamentada, diciendo, ojo que las redes nos han reconectado, por ejemplo, qué sé yo, les debe haber pasado a ustedes, con gente amiga que no vemos hace mucho, compañeros de estudio con los cuales nos desencontramos, qué sé yo, familiares a la distancia que no podemos ver y con las redes sociales podemos estar en contacto, como hacen mis viejos, por ejemplo. O sea, yo también me pararía en ese lugar y construiría desde eso, ¿no? De lo poquito, incluso de lo poquito que pueda haber de bueno de las redes, creo que tenemos que pararnos en ese lugar
y sembrar en ese rinconcito a ver si finalmente la semilla crece, ¿no? Me parece interesante esto que vos decís de animarnos, pero nos ha pasado que a lo mejor dejamos de animarnos cuando también vimos tanta violencia en las redes sociales. Ujú. Creo que hay algunas redes que son más violentas que otras y que lamentablemente eh, nuestros funcionarios, nuestros representantes la utilizan porque saben que ahí hoy está la gente, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿cómo hacemos para equiparar ese odio de las Mm. redes? Porque después nos termina perjudicando a nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo manejamos eso, Diego? Bueno, haciendo un ejercicio individual responsable de lo que queremos realmente cambiar y cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a sistematizar, a periodicidad. Digamos, es decir, eh, yo que soy periodista estoy como muy acostumbrado a... Yo sé todos los días cuando comunico de qué manera con mi comunicación voy a tratar de poner un pequeño ladrillito, ¿no? Diciendo, bueno, si yo estoy en contra de la grieta, bueno, no tengo que agitar la grieta. Ah, no, yo estoy en contra de la grieta, pero el del otro lado es el malo. Y no suma, la estoy alimentando la grieta. Entonces, creo que lo que decís vos, Claudia, que es absolutamente cierto, es, bueno, ¿qué tengo de bueno hoy yo para comunicar? Yo, por ejemplo, creo que es una exhortación constante de nuestro Papa, de Francisco. Yo te decía, Claudia, la otra vez, tengo la aplicación en el teléfono Click to Pray, que no sé si ustedes la tienen, si la usan. Es maravillosa la app, es muy sencillita. Acá la tengo, miren. Mostrar el Eh, loguito. ¿Eh? Mostrar el loguito si podés. Sí, justo lo que pasa es que ya arrancó, pero a ver si ahí se ve, si no ahora se las Ah, comparto. está bien. Eh, a ver acá. No, Y porque se ve bueno, el brillo del teléfono. ¿Cómo? Se ve el brillo del teléfono nada Ah, más. bueno, sí, no. Ahora se las voy a compartir. Las comparto acá en pantalla. Eh, y bueno, ahí Francisco todos los días, por supuesto que su equipo de comunicación en redes, bueno, todos los días busca, eh, a- invita a tener una mirada superadora de los problemas, a la reflexión, a conectar. Digo, Francisco siempre invita a esto, ¿no? Y él lo sabe perfecto porque ha tenido por suerte la posibilidad de construir y ser parte de la comunidad, de la comunidad cristiana aquí en la ciudad de Buenos Aires, y él sabe perfectamente lo que significa construir comunidad y a través de muchos medios, ¿no? No solamente en la propia parroquia, sino saliendo, como él siempre invita a la misión, y bueno, él lo hace también a partir de las herramientas como estas. A ver si yo se lo puedo compartir acá. A ver si invoco. Bueno, y vos decís que la usás, ¿y cómo la usás? ¿Todos los días? ¿Cómo es tu Claro, manejo? la aplicación, ¿ahí la están viendo? Sí, excelente. Bueno, Sí. entonces ahí vos rezás cada día. Yo estoy logueado con... A ver, voy a cerrar acá. Esto se Eh, inicia con la gestión de Francisco, ¿no? Con sí, el sí, papado esto se de inicia con Francisco. Francisco. Sí, sí, Es sí, sí, sí. interesantísima la Está aplicación. bárbaro. Y Mirá. la hizo con los Ahora vos. jóvenes. Cuando él Sí, la lanza pastoral esto, de redes no los conozco, pero sí, 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 es un laburo. Sí, sí, se nota que hay muchos jóvenes acá atrás. A ver, voy a Hay tratar de muchas acceder y les... aplicaciones de este estilo, igual. Sí, sí. Hay Esta es, sí, sí, hay muchas. Esta es esta digamos la que promueve la propia pastoral que el Papa en su momento alentó. Se me cambió de idioma, no sé qué le pasó. Vamos a poner acá, español. Sí, hay muchas, yo también uso otra de lectura diaria sí. del Evangelio que esta no tiene, porque esta es una aplicación más bien para, bueno, no sé qué pasa. para lo diario, ¿no? Para lo diario, si es una Eh, pequeña reflexión, acá la están viendo, pasa que está en inglés y no me deja cambiarla al castellano, no sé qué le pasa. Bueno,
Y Hay después que- les paso el link, la pueden ver con más Sí, detenimiento. me encanta Buenísimo. leer Bueno, prácticos, y- hopes, y- intentions. Oh my God. Oh my bueno, God. Yes, click to sí, pray. oh my God. Vamos. Se lanzó el audio. Sí, se lanzó el audio. Bueno, Pray vamos a... every day, rezar todos los días, with Jesus in the night, con Jesús a la noche. Mira qué lindo. Sí, está bueno, está bueno, está bueno. Exacto. Está muy Es bueno. muy bueno, es muy Está bueno. muy bueno, muy bueno. No, sí, sí, por eso les digo que hay, a ver, acá está. Hay muchas herramientas, como decía Laura, hay muchas herramientas para poder estar hoy en contacto. Y esto es una red social, Click to Pray, y está buena, y hay muchísimas otras. Yo tengo lectura diaria también, sé que es una app muy, muy visitada, que la uso tengo ahí tengo ahí toda la liturgia del día, y si bien no está comentada, bueno, lo uso al menos como un disparador para la lectura. A ver, entonces digo, me parece que hay que discutir qué red, es cierto lo que vos decís, Claudia, hay un agite también incluso de la propia política, que invita siempre al odio, o a esa distancia, ese fomento de la grieta. Entonces yo ante eso digo, bueno, si estás muy, digamos, si Twitter, por ejemplo, te genera, bueno, te genera rechazo, porque lo que pasa ahí es como, te resulta como un poco, como muy violento, bueno, se pueden ir a otras redes sociales un poco más eh, amigables, o por ahí donde el odio fluye menos, como puede ser Instagram, por ejemplo, donde hay una apelación más a la imagen que a la palabra. Y bueno, puede ser un buen espacio para que uno todos los días suba una reflexión, un deseo para ese día que comienza. Creo que hay que generar una contracultura del odio, porque el odio no se va a terminar per se. En esto yo me acuerdo siempre de las enseñanzas de mis amigos que saben mucho más de textos bíblicos que lo que puedo saber yo, de ser un simple lector, y también de la catequesis de tipos como Juan Pablo II, ¿no? San Pablo II, que él siempre hablaba mucho de esta relación del bien con el mal, de decir, bueno, si queremos que no haya tanto mal, es que tiene que haber más bien. Digamos, no es, o sea, es difícil, pero no es imposible, digamos. Uno tiene que, bueno, si hay odio, vamos a poner un discurso esperanzador y subamos todos los días algo propositivo. Rechacemos al odio, vamos a repelerlo al mal, lo vamos a repeler con el bien, no hay otra. El de abajo no se va a ir porque tenga ganas de irse, sino porque nosotros promovamos una contracultura, ¿no? Me parece. Es importante ante el odio tener una actitud refractaria, pero eso además requiere una acción, Claudia. Hay que todos los días, y si ustedes lo están haciendo, si yo todos los días puedo promover un mensaje contrario al odio, estamos haciendo nuestro pequeño aporte. Uno no va a cambiar al mundo, pero si muchos hacemos nuestro aporte, vamos a hacer también ahí un contrapeso interesante. Ahí vamos a estar haciendo las cosas bien, creo yo. Esa sería como una estrategia que yo recomendaría. Pensar todos los días qué puedo comunicar yo como un mensaje que actúe como un antídoto para todo ese odio, ¿no? No sé si vamos a cambiar al odiador, porque el odiador quiere odio. Nuestro mensaje le va a resultar soso, aburrido, insignificante, pero bueno, en definitiva, si lo rodeamos con muchos mensajes lejanos del odio, para mí estaremos haciendo un buen laburo. Bien. Sí. Y te pregunto con respecto a esto, muchos acá a lo mejor todavía no se animaron a incursionar en las redes sociales. Ujú. ¿Vos proponés alguna con la que haya que empezar? Vos tenés Sí. una definición para cada red. Una era el living, no sé si era Facebook. Ah, sí. A ver, ¿nos podés contar un poquito eso? Para No, ver que no se lo anime, mejor. Sí. que se anime ahora. Sí, para mí la red social, la mejor para empezar es Facebook, porque es un muro que, si bien es un muro abierto, no deja de ser un muro que nosotros le podemos dar forma con nuestros propios amigos, y tiene una configuración que la podemos hacer como muy personal incluso. Así que yo diría que Facebook es una buena plataforma para empezar. Instagram también, pero tal vez un poquito más sofisticada porque requiere subir fotos. Uno en Facebook puede
simplemente poner un mensaje sin imagen y está bien. Y claro, yo decía, claro, Facebook por ahí se parece más a un espacio más privado, puede ser un poco el living de nuestra casa, o un club donde hay gente que en definitiva es gente conocida. Instagram es más vanidosa, tiene más que ver, yo siempre lo comparo más con un boliche, ¿no? Donde todos aparentamos ser, ¿viste? Estamos cambiados, perfumados, peinaditos y demás. Y, y Twitter la dejo para el final porque Twitter de alguna manera es como la calle. O sea, Twitter es cruda como red social, pero porque la sociedad es cruda. Y muchas veces pasa que, que nosotros en las redes sociales terminamos teniendo una actitud que no nos animamos a tener en el cara a cara. Eso es también interesante como fenómeno. Muchas veces ahí nosotros terminamos siendo como tal vez no nos animemos a hacer en un cara a cara interrelacionándonos con otras personas. Y si bien es la red social más áspera, más cruda, muchas veces y probablemente la red de más odio, para los que hacemos investigación en base a redes sociales, es también aquella red que tiene como, muestra a flor de piel en esencia lo que somos. Porque yo creo que en el fondo somos una gran máscara muchas veces, e insisto, lo que muchas veces no queremos o nos cuidamos de no ser en una relación cara a cara, lo terminamos haciendo en una red social. Entonces, ¿quién somos en realidad? ¿El que aparenta y mantiene las formas en un espacio de interacción humana como lo hacíamos siempre? ¿O somos ese que finalmente descarga toda su bronca, su odio y su resentimiento en las redes sociales? Yo me animo a decir que somos más el de las redes que el de la vida cotidiana, de esa vida, de la relación, de lo relacional que tenemos habitualmente. Estoy casi seguro que es así, porque incluso le mentimos hasta el psicólogo, gente. Hasta el psicólogo muchas veces le mentimos. Y sin embargo, al cura le mentimos muchas veces. ¿O no? Le mentimos al cura. Y en la red social nos animamos a lanzar toda esa cosa que tenemos adentro, lo bueno y lo malo, ¿eh? Ojo, ojo, porque también hay muchas veces decís, mirá las cosas que escribe esta persona, qué fabuloso. Si cuando lo veo es un tímido que no abre la boca. Bueno, también por ahí pasa, me parece, ¿no? Yo insisto que las redes es un espacio fabuloso. Da miedo y asusta muchas veces y lo entiendo. Pero es un espacio maravilloso, ¿eh? Porque realmente hay mucha esencia de la gente. De la buena y de la mala, lamentablemente, ¿no? Wanda tiene algo para preguntarte o Sí, para por favor. acotar. Te escuchamos, Wanda. Abrí el micrófono, por favor. Así es. A ver. A ver, a ver. A ver, Wanda. Ahí sigue cerrado. Ahora sí, todo tuyo. Te escuchamos. Pero no se te oye. Ah, No se te oye, Wanda. ¿Podrás solucionar ese tema? a ver. A ver, ahora no. No. Desactivar, a ver ahora. Ahí. A ver. No. Vos podés, Wanda. Ahí, a ver, ahí, ahora. Pero no El se le volumen escucha. de la compu, mira. No se le escucha. Uy, qué pena. No, qué lástima. Algo no tiene conectado. Sí, hay algo que no está conectado. Si no, Sí, que lo es. escriba. O que ¿Te lo animás escriba, dale. ¿Te animás a escribirlo en el chat, Wanda, lo que querés preguntar? Dale. Igual, tú sabés lo lindo que es escuchar a Wanda con su tonada chilena. Ah, Vos que hoy no decís se que te escucha. pronuncie Qué lástima. que te pronuncie YouTube, te morís de risa, que te pronuncie Facebook, es una divina, así que ojalá que pueda solucionar su micrófono. Mientras Sí, Wanda arregla, si puedo hablar yo un poquito, y una todo tú. pregunta después. No, cuando vos hablabas, yo me acordaba de dos momentos de mi historia muy insignificantes, pero que ahí descubrí lo que significa, por ejemplo, el celular, ¿no? Yo soy de por sí un tipo muy crítico, en general. 2 veces me quedé en la ruta 2, 2 veces con el auto. Se me quedó el auto. La primera sin celular, la segunda con celular. Yo ahí ya valoré de por sí el fenómeno comunicativo del celular.
como diciendo, ya es un dato positivo en sí mismo, ¿no? El hecho de que yo pueda tener una herramienta que me facilite algo, eso es bueno. Lo segundo creo, y vos diste un poco en la tecla, ¿no? Es decir, el tema es, en el fondo, ¿para qué se usa? Yo creo que esta es la crisis fundamental que todavía estamos viviendo. Me parece que las redes, en un sentido, yo no leí casi nada de esto, yo pienso un poco en voz alta, un poco han desnudado al menos la realidad, es decir, al hombre que le costaba mucho comunicarse de una manera más sana, encontró una forma quizás más anónima, esto lo dijiste vos, y comparto, ¿no? Lo que no hemos logrado es hacer una reflexión sobre el hombre. Me parece que lo que está en crisis no son los medios de comunicación, es el hombre. Sí. Es una época donde lo más difícil justamente tiene que ver con esto. Será un tema filosófico, será un tema antropológico, será un tema cultural, ¿no? Desde una perspectiva, yo creo que los medios también pusieron en crisis a la iglesia. Porque una iglesia, de pronto, que venía todavía con los coletazos de la cristiandad y se empezó a dar cuenta que cada vez teníamos menos gente, se le suma que ahora la gente tiene otra forma de comunicación que no manejamos nosotros. Y el dato más concreto es que casi nadie invierte plata para las comunicaciones sociales. Es decir, una vez un cura dijo algo, vean lo que la iglesia valora en lo que invierte de dinero. Y es un hecho, casi todo, es decir, se hace muy con voluntarismo, con buena disposición. Y tercero, me parece que el tema también es desarrollar un espíritu crítico de todas las cosas. Que crítico no es criticar negativamente, es pesar las cosas, es descubrir su propia identidad, su propio valor, ¿no? Es reconocer si algo está bien o está mal. Claro, categorías que de pronto hoy también están bastante en crisis, ¿no? Un poco esto de la posverdad molesta. Y esto me parece que también falta. Los medios se han vuelto simplemente esto, irradiación, comunicación. Ahora, hay un poco la pregunta, porque vos estás metido en todo esto, ¿no? Y quizás, más allá que dijiste al comienzo que un poco no estás tan conectado con la iglesia, pero nombraste un montón de gente conocida. Sí. Sí, aparte, bueno, yo con Archie trabajé bastante tiempo, Un fenómeno. en los talleres para párroco. Ah, mirá. Tenés contacto con la vida eclesial. Total. El Sí, tema sí, es sí. cómo educar. A ver si se entiende lo que quiero preguntar, ¿Cómo educar a la gente de iglesia, no a la iglesia? La iglesia no existe. Somos todos. Claro. ¿Cómo educar en algo que le exige una fe más profunda, por ejemplo? Yo soy un convencido de que en general nuestra fe es muy débil. Entonces, para poder utilizar los recursos de la comunicación, no solamente hace falta que no aprendimos técnicamente los medios, sino cómo podemos traducir un mensaje cuando el mensaje no lo tenemos fuerte. ¿Se entiende la idea? Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que es el problema número uno en el tema comunicacional para la iglesia. Sí, sí, coincido. Mirá, creo que lo primero es bajar por ahí un poquito la expectativa en general de que lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser algo que promueva el gran cambio. Me parece que el gran cambio, bueno, el gran cambio va a venir por razones muy fácticas como la que vos acabas de dar, en tanto y en cuanto la iglesia no tenga una política de comunicación y ahí ponga la guita, y bueno, vamos a estar, como decías, ¿no? Vamos a estar nadando en el voluntarismo, vamos a hacer lo que podemos, a tratar de arreglárnosla, como ha pasado en muchas otras cosas también dentro y fuera de la iglesia. Yo creo que hay una cosa, mira,
tengo, por supuesto, bueno, tengo la suerte de tener amigos en muchas confesiones, en varias por lo menos. Eh, y la verdad es que lo- lo- lo que yo aprendí de otras confesiones, es que otras confesiones a veces no piden demasiado chapa, digamos, chapa de fe a quien se va a ayudar. Simplemente se lo ayuda y después se va viendo. De a poquito se lo va enterando, ¿no? Creo que en nuestros hermanos evangélicos hay un poco de eso, ¿no? Después podemos discutir las formas y por ahí un poquito más el detalle, pero yo cuando vi, y un día me lo decía una amiga, Gladys, que yo trabajé varios años en la parroquia Resurrección del Señor, ahí en Villa Crespo, con el Cholo Gallino, que fue el que armó la radio. Yo trabajé en la radio en FM Resurrección 91.3. Y el Cholo, bueno, el Cholo laburaba ahí con el padre Cumariano, digamos, y era un laburo lindo de evangelización a través de la radio. Y ahí iba, bueno, Gladys, que era una de las chicas que iba, que ayudaba en la parroquia, y que siempre, bueno, y ella un día vino y me dijo, estamos perdiendo la batalla, Diego, ¿sabes por qué? Porque hoy en las villas, las soluciones, te estoy hablando ya hace 20 años, más de 20, 30 años te diría, las soluciones en las villas las están dando los evangélicos, nosotros no. Después apareció, empezó a fortalecerse el movimiento de curas villeros, por suerte, dice que se ha podido ahí ir también ganando en presencia, pero me parece, padre, que lo primero que hay que hacer desde la comunicación, digo, ¿no? Que es lo que yo conozco, hay que empezar a ganar estas pequeñas batallas. Por ejemplo, si este grupo, ¿cuántos somos ahora, Claudia? Somos más o menos 15, 16, 17. 17. Si en la próxima reunión vos podés lograr que ya sean 20, o no importa, 18, decir, que viste, todos los encuentros se sume uno más, que vayas agregando, que se sumen, que nos prendamos, y que cuando vuelva a la normalidad nos podemos juntar y armar un grupo, ahí ya estás ganando la batalla, y esa batalla se gana, viste, para dar el gran cambio primero, viste, para avanzar hay que dar un paso primero. Entonces, pasito a paso uno va empezando a construir y creo que empieza a promover un cambio. Digo, yo creo que en la carrera de evangelización de grandes personas que integraron a la iglesia, por supuesto, Jesús y tantos, ¿no? De él en adelante, bueno, todos empezaron por ese pequeño pasito, ¿no? Digo, y también hay que aprender a escuchar, que yo creo que eso también es muy importante. Bueno, ¿dónde está la necesidad? Porque muchas veces pasa que a veces uno tiene ganas de promover un cambio, pero no sabe dónde hay una necesidad, dónde está esa persona con algo que nosotros podemos darle, que a veces ni siquiera tiene que ver con lo material, tiene que ver con la contención, con la escucha, con el acompañar. Yo creo eso también, por ejemplo, lo veo. Yo tengo acá vecinos en mi barrio, tengo evangélicos de un lado y del otro. Y los nombro siempre porque conozco su vida, ¿no? Y yo veo que, por ejemplo, tengo una familia acá al lado, familia amiga de mi familia de hace, no sé, 60, 70 años. Y, y yo veo que cuando tienen un problema familiar, que si yo siempre viene alguien de la comunidad, les traen la ayuda, les dan una mano. Yo sé que pasa en algunas parroquias también, que eso está, pero digo, nosotros estamos haciendo esas cosas, promovemos esas cosas, estamos atentos a las necesidades del otro y llevamos una solución. Entonces, estas discusiones, padre, que yo creo que están buenísimas, como bien dijiste vos, no son las redes sociales el problema somos nosotros. O sea, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos al cambio, a promover la escucha, a dejar de lado nuestras miradas para ver, che, a ver qué ve el otro, qué está queriendo proponer el otro? Entonces, ahí las redes sociales son es la cámara como en el medio de comunicación. Es decir, bueno, yo prendo la cámara, apunto, aquel que está haciendo algo bueno o aquel que está haciendo algo malo. Bueno, el problema no es de la cámara, el problema es el camarógrafo, y a veces ni siquiera el camarógrafo, es el productor y el dueño de ese medio, que decide mirar más para el lado del bien que para el lado del mal. Entonces, creo que, insisto, padre, en lo que vos decías es clarísimo. Hay una discusión de fondo que hay que dar. Creo que en eso, bueno, ahora Francisco se le ha animado a un nuevo pronunciamiento, como hace muchos años no había. Creo que si la iglesia no se sienta a discutir qué quiere hacer con su pastoral de la comunicación, a la cual yo la conozco y mucho,
conozco a mucha gente, he trabajado conozco muy bien hoy a la gente de Cáritas, sé que tienen la voluntad de hacer un cambio, pero todavía ahí falta darle una vuelta de rosca porque creo que no hay un norte muy claro, creo que muchas veces, y acá, perdón, me voy a poner un poquito crítico de la iglesia, de nuestra iglesia en general, creo que a veces estamos más pendientes de todo lo bueno que hizo Jesús y no estamos tan pendientes de qué vamos a hacer nosotros de bueno, pues si no, no hay evangelización, si no nos quedamos en una mirada siempre retro, ¿viste? Añorando las cosas que se hicieron y no viendo que hay cosas que hay por hacer, digamos. En el proceso evangelizador hay un gran laburo por hacer y lo podemos hacer nosotros. Y en las redes, yo insisto, si nosotros nos envalentonamos en armar una estrategia de decir, mira, yo todos los días voy a hacer una comunicación positiva y me voy a ocupar de que todos los días voy a arrancar con un like, con un me gusta, y después voy a ir por 10 likes y 5 comentarios. Bueno, ahí le voy a estar dando vida a un proceso de cambio que va a empezar por mi red social, por mi cuenta, por mi muro, pero que yo no tengo duda que va a ser algo que se pueda expandir. Después vendrán los debates sobre la autenticidad de lo que publicamos, si no estamos forzando un diálogo bondadoso y generoso para después apagar la cámara y ser una persona bastante más pobre de lo que estamos transmitiendo. Pero bueno, esa es otra discusión también que se da en las redes sociales, ¿no? Diego, mira, Wanda lo que quería era contarnos su experiencia con las redes sociales, dale, sí. por eso le damos otra vez la oportunidad de que encienda su micrófono a ver si nos los puede contar. A ver, Wanda, ahora si arreglamos eso. A ver, Wanda. ¿Estamos? A ver. Ahora sí, a ver. No, seguimos igual. Qué lástima. Qué pena. Nos abandonó la tecnología. Wanda, te Silvana cuento creo que quería decir algo. ¿Quién? Silvana. A ver, Silvana, mientras tanto. Bueno, tenía apagado por los perros, tenía apagado el micrófono. No sé si se me escucha. Perfecto. Bueno, yo lo que quería decir, yo soy usuaria de Facebook y de Twitter. Instagram me aburre. En Facebook es algo como más amable, porque uno interactúa con su círculo. Hay gente que más o menos tiene los mismos pensamientos, o al menos se tiene tanto respeto que no insulta, en el círculo de cada uno, ¿no? Exacto. En cambio, bueno, Twitter sí es más agresivo. Mi opinión es que uno tiene que hacer su aporte. Si hay gente que es agresiva o insolente, bueno, responderle siempre con respeto. No, a lo mejor ni siquiera se va a tomar la molestia de decir, de responder por qué me agrede, bueno, no importa. Yo hago mi aporte que tiene que provenir de lo que yo soy. Yo creo que hoy mucha gente cree que cuantas más interacciones consigue, es mejor. Entonces, a veces publican cosas polémicas o que ni siquiera son verdad. Porque, bueno, es como, wow, mirá, cuánta gente me sigue, cuánta gente, aunque sea para, perdón por la palabra, aunque sea para putearme. Sí. Y a mí, por lo menos a mí me parece que no está bien, porque en cada cosa que hacemos enseñamos, en cada cosa que hacemos estamos dando el ejemplo a los demás. Sí, entonces, total. A mí personalmente me avergonzaría que mi hijo diga, pero mamá, qué papelonera. Entonces, solamente por eso, porque alguna de las personas que yo quiero y me conoce se avergüence de mí, tengo que hacer lo que corresponde, lo que yo creo que está bien para mí y para dar el ejemplo a los demás. Es como cuando uno escuchaba, en Holanda la gente para en el semáforo aunque no haya nadie, claro. y decían, no, paran porque por ahí algún niño te ve. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, como si algún niño nos ve y no tenemos que escandalizar. Entonces tenemos que hacer lo que, bueno, depende de cada uno lo que sienta, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, creo que siempre tenemos que dar el ejemplo a los demás, siempre tenemos que mostrar una actitud responsable, respetuosa, compasiva. Me parece que ese es un valor que tenemos que tratar de promover. Sí, y yo te sumo, Silvana, si bien yo decía recién, bueno, no podemos tener una mirada siempre hacia atrás y solamente, también es cierto que no podemos dejar de lado la referencia sobre la fe que uno tiene
y el valor humanístico de la palabra de Dios. O sea, yo digo, si hay odio, ¿en qué momento de su enseñanza Jesús dijo que hay que responder con odio? ¿Dónde está la parte de la Biblia donde dice eso? Dice todo lo contrario. Entonces, ¿por qué yo voy a responder con odio al odio en las redes sociales? Entonces, soy poco creyente, digamos, no tengo en cuenta nada, tengo en cuenta mi apetencia nomás. Entonces digo, eso es llevar a la práctica el Evangelio. No sé si publicar una frase de alguno de los evangelistas, la verdad que no lo sé, o alguno de los apóstoles, la verdad que no, por supuesto que es evangelizar, pero no sé si yo tengo ganas de poder hacerlo. Pero hacer un ejercicio pleno humano de lo que uno cree, me parece que es lo que corresponde. Si hay un odio ahí, si hay un odio dando vuelta y me recaliento y me da mucha bronca, perdonen por lo que voy a decir, bueno, mirá, ¿sabes qué? Puteá en voz alta dentro de tu casa. Pero si lo vas a hacer devolviendo ese mensaje en las redes sociales, estás haciendo todo mal. No estás contribuyendo en nada. Hay un poco apego a toda la enseñanza que Jesús nos dejó y que los apóstoles nos dejaron en cada una de sus escrituras, me parece. Entonces, por eso digo, me parece que ese es el cambio que uno promueve. Yo en esto digo, ¿saben quién? Yo siempre mando a leer a alguien que fue un tipo provocador, fue un tipo que claramente puso un poquito patas para arriba la filosofía política, pero yo siempre, y sobre todo a los políticos, vos que mencionabas, Claudia, yo siempre los mando a leer al Príncipe de Maquiavelo, porque el Príncipe dice una cantidad de cosas que si las pusiésemos en práctica seríamos mucho menos maquiavélicos de lo que dice realmente etimológicamente lo ser maquiavélico. O sea, el ser y parecer es una doctrina, es un acto de fe que puede sonar hipócrita, pero tiene que ver con un comportamiento en el cual nosotros públicamente tenemos que ejercer un compromiso del cambio a partir de determinadas prácticas que hacen, bueno, al promover un diálogo a partir de una ética que tiene que ser una ética y hasta su estética, que tiene que ser algo que nosotros tenemos que cuidar y sobre lo cual tenemos que trabajar todos los días. Porque si no, las redes sociales se transforman en una simple, en el agotamiento de una simple apetencia. Tengo odio, escribo odio. Tengo amor, escribo amor. Bueno, eso no es, a ver, me parece que no se construye de esa manera, ¿no? Hay una frase del Evangelio que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Totalmente, padre. Sí, es así. Sigue siendo el problema del hombre, yo estoy convencido de eso. Totalmente, ¿no? Totalmente. Mira, a mí me toca todos los días hacer un programa de radio y bueno, el que lo pudo escuchar, la lengua va rápido y cuando uno hace un programa en vivo, la lengua a veces se adelanta al cerebro. Entonces, si yo desato a dos cosas, si yo desato la lengua del cerebro y del corazón, hago lío. Realmente puedo hacer cualquier cosa, porque yo termino transformando mi discurso en un discurso absolutamente desbocado y atado a satisfacer apetencias. Digo, si uno no se vincula con su trayectoria, con su compromiso, con su visión también, ¿no? Cuando uno dice visión, uno también, bueno, ¿qué querés hacer vos? ¿Qué querés promover qué querés promover vos con tu mensaje? Yo en esto siempre, como soy periodista y lo aprendí, y siempre me parece un valor supremo de la comunicación, ustedes habrán escuchado muchas veces hablar, o habrán escuchado alguna vez, de las W del periodismo, las preguntas que responde el periodismo, ¿no? El qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo, y yo siempre hablo del por qué y el para qué. Cuando en el periodismo se habla del qué, es, bueno, ¿qué querés comunicar vos? El cómo, o cómo fueron los hechos determinados que querés contar. El dónde, muchas veces uno dice, mira, esto pasó acá, porque muchas veces las noticias que suceden en un lado no es lo mismo que suceden en el otro. Y después aparece el por qué y el para qué. Entonces yo digo, cuando uno hace comunicación, siempre hay que pararse en esas dos preguntas. Cuando yo te digo, ¿por qué querés comunicar esto? Hay una historia que vos tenés que defender de ese mensaje. Hay algo que a vos te tiene que atraer, te tiene que tironear de tu enseñanza, de tu aprendizaje, que te tiene que promover el mensaje. Es decir, cuando uno habla, y qué sé yo, el que más menos pasó por el psicoanálisis sabe que todos somos y hacemos en base a una historia personal, ¿no? Entonces, hay un porqué.
pero a su vez en el mensaje hay un para qué. ¿Para qué vas a decir eso? ¿Para qué vas a devolver odio al odio? ¿Qué pretendés sumar? ¿Qué puede haber del fuego contrarrestado con fuego? Bueno, entonces el por qué, la historia de que está detrás de lo que yo quiero decir y el para qué es un debate que hace a la ética de la comunicación para mí crucial, porque eso nos explica a nosotros, nos para en un lugar, nos referencia, nos ubica espacio-temporalmente, sin querer ser los mejores, pero reconociendo que cuando uno tiene una historia, de esa historia surgen cosas y que con esa historia se pueden promover mensajes pensando en ese futuro, en esa visión que tenemos sobre las cosas y sobre las cuales queremos ejercer un cambio en este presente. Entonces, por eso es tan difícil cuando uno, está bien que me pregunta vos, Claudia, o el resto, bueno, ¿y cómo hago para publicar? No es fácil. Cuando ustedes hacen esta pregunta, creo que en realidad lo que pasa es por ustedes es que saben perfectamente el compromiso que implica la publicación de un mensaje. Es gratis, aparentemente gratis en realidad, pero tiene un costo. Hay un costo que en la publicación de un mensaje que tiene que ver con un costo personal, sí, porque uno se expone en la comunicación, en las redes, pero a su vez también hay un costo para los demás. Cuando uno escucha historias de gente que supera enfermedades, gente que cuenta una historia de vida, de superación, ustedes saben el impacto de eso que tienen gente que está atada con un hilito así a la vida, chiquitito, y escucha ese mensaje y dice, la puta, hay esperanza, ¿no? Tal cual. Y así también sucede cuando uno publica un mensaje de odio, de desprecio al otro, ¿no? Digo, cuánto mal, así como le hicimos bien a alguien, cuánto mal le estamos haciendo a esa otra persona, ¿no? Con esa publicación. Cuánto estaremos lastimando a gente con una sensibilidad que, bueno, que es permeable a esa publicación. Cuando uno, como me pasa a mí, ¿no? Los que somos periodistas, a veces quedamos como demasiado, estamos tan curtidos, que a veces hasta nos volvemos un poco insensibles ante lo bueno y lo malo. Estamos como, viste, es como el médico, vos decís, che, pero el médico tiene conciencia que si el tipo lo opera mal se muere. El tipo labura de eso, qué sé yo si tiene conciencia, va para adelante. Supongo que si tiene conciencia tan cabalmente de la muerte se debe paralizar. Hay en un momento, hay un grado ahí de una inconsciencia necesaria porque uno se preserva, se autopreserva, ¿no? Pero yo creo que los mensajes que uno pueda construir desde la esperanza, a alguien le va a llegar y a alguien le va a servir. Me parece que en eso hay una gran apuesta para hacer, ¿eh? Totalmente, Diego, y además creo que porque tenemos el poder de la buena noticia nosotros, Total, cosa que los total. medios de comunicación no juegan con ella, no les interesa, ¿no? Y en las redes sociales, qué mejor utilizarlas para eso, ¿no es cierto? Totalmente. Hasta Eh, se es distinto con eso, Claudia. Mirá lo que te digo. Si todos son odiadores, bueno, que aparezca la bondadosa, el bondadoso, que hasta se va a distinguir de los demás. Mirá lo que te digo. Hasta conviene. Totalmente. Podríamos hacer Sí, una campaña, ¿no? Para contrarrestar tanto odio en las redes sociales. totalmente. Seamos distintos, ¿no? Para Seamos que por el lo... odio venga a observarnos y diga, uy, mira. Bueno, lo digo con Bueno, broma. no, pero está bien lo que decís, porque viste que estamos todos pendientes de lo malo que está pasando, ¿no? Digo, ¿y por qué no hay un observatorio de la gente que promueve mensajes de esperanza también, ¿no? Digo, ¿por qué por qué la política no ve eso? Tal Solo cual, está preocupada por el odio. tal cual. Es Eh, verdad. y yo creo que las revoluciones, las duraderas, las que generan el cambio, las hacen los buenos, no los malos, ¿eh? Estoy seguro de eso. Seguro, Estoy seguro. seguro, ¿no? Me parece que el miedo que le tenían, el miedo que le tenía el poder romano a Jesús, padre, me parece que era por eso. Jesús era un tipo demasiado bueno, bueno, como le pasó a Juan el Bautista. El tipo era tan bueno que hasta Herodes le tenía miedo, le termina cortando la cabeza por una cuestión de dignidad, de no quedar en falta por una promesa que él había hecho, pero le tenían entre miedo y respeto porque eran gente de bien. A la gente de bien, el malo, el odiador, le tiene miedo, ¿eh? Total,
totalmente. Yo creo, a veces le sumo algo, ¿no? Generalmente se tiene mucho miedo al que maneja la bondad y la verdad. Yo creo que son las dos palabras que aterran, porque, y por el momento la verdad es más fuerte que la bondad, en un sentido, en otro es al revés, ¿no? Es decir, Jesús molestó por la verdad, además de la bondad, ¿eh? Ojo, Sí, 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 sí. que sigo diciendo que es parte de la crisis de hoy, ¿no? Por eso entramos en el juego del odio, porque no estamos convencidos del otro. Sí. No estamos convencidos, no estamos convencidos y además creo que cuando uno quiere promover una discusión pública, una veces cae como en la creencia de que yo tengo que hablar, pero tengo que estar en un lugar para decirlo, como que tengo que ser peronista o radical o liberal. No, no necesariamente, digamos, no hay por qué estar calzado en un espacio determinado. Digamos. Me parece que esto que decís vos, padre, está bárbaro, dice, la verdad es superadora de todo, ¿viste? Y entonces somos el club de los que vamos detrás de la verdad, que por ahí no la tenemos, pero la buscamos. Entonces, y eso es superador, eso me parece que está por encima de todo. Y, Me refiero a esto de ser profecía, ¿no? De ejercer nuestro ser profeta bautismal, esto del anuncio y la denuncia. Creo que esto de ir con la verdad también está implicada una denuncia muchas veces implícita, y también el tema del anuncio, ¿no? De la buena noticia, de los claro. mensajes esperanzadores. Sí, cuando uno promueve la verdad, yo una vez lo charlaba con colegas, con periodistas, cuando uno promueve la verdad, lo más probable es que uno termine siendo una especie de apátrida, es decir, es como que uno termina perdiendo para los demás, digo, ¿no? Uno termina siendo como una suerte de desclasado. Dice, bueno, pero ¿dónde estás vos? Y no sé dónde estoy, qué sé yo, la verdad que no sé cuál es mi pertenencia. Yo voy buscando la verdad, después, donde uno esté, yo creo que en el recorrido de los primeros, en los apóstoles cuando salieron a evangelizar, bueno, el propio Jesús se lo dijo, ¿no, padre? Digo, bueno, no, vayan, donde hay buena resolución se quedan, donde no se van, se sacuden el polvo, y la patria está en otro lugar, digo, cuando uno queda atado a una determinada pertenencia, cuando uno no quiere moverse un poco de la comodidad de ese espacio que dice al cual pertenece, y bueno, las verdades son muy incómodas y fastidian, y al poder lo fastidia. Y bueno, también es Es un cierto poco eso, ¿no? Que en la comunicación, yo lo aprendí, perdóname Laura, sí, cuando uno ejerce un periodismo honesto, sincero, lo termina incomodando al poder. Y si uno no hace de la actividad de la comunicación un acto de incomodidad al poder, bueno, no estás laburando bien, porque si te aplauden, ¿viste? Algo no estás haciendo del todo bien, algo pasó. Pero bueno, hay que dar la discusión. Perdóname, Laura, que te... No, está bien. Wanda, ahí está. Ahí está. No, creí que justo habías terminado, disculpa. No, sí, termina. Esto me refiere también, digamos, me hace pensar también en esto de la subjetividad de cada uno, y qué es lo que es para uno la verdad, ¿no? Claro, Lo que no, para nosotros es la verdad, quizás para el otro no. Bueno, esto es propio de nuestro tiempo también, ¿no? La relatividad también. de las cosas. Bueno, esto, ¿no? Que tiene que ver mucho con la subjetividad, con la historia, con lo que aprendemos, con nuestras experiencias. Y bueno, creo que desde ahí es donde se comparte. Sí, en el encuentro con el otro, nosotros... Y la intersubjetividad, ¿cómo afecta, no? Ahí está la crisis, digamos, ¿no? Sí, obvio. Lo que pasa que lamentablemente yo creo que en las enseñanzas que nos dejó Jesús, a mí me parece que hay algo maravilloso. Por ejemplo, y yo traté de incorporarlo con el tiempo. Vieron que él siempre dice, bueno, esto de... dice, bueno, si, no me acuerdo, padre, en qué momento lo dice, yo soy un desastre para el Evangelio, pero dice, bueno, como que él
él se va a comer con las prostitutas, se va a comer con los recaudadores de impuestos. ¿Y dónde quieren que vaya? Ustedes ya están, cuando la parábola del hijo, ¿no? El hijo bueno, el hijo malo. El hijo bueno está conmigo, yo tengo que ir a rescatar al malo. Entonces, a mí me pasa muchas veces que yo siempre digo, cuando yo entrevisto, pero esto me pasa así, ¿eh? Cuando yo entrevisto a gente que piensa como yo, me aburro, es un embole, porque estoy hablando conmigo mismo. Yo siempre lo digo en las capacitaciones que doy en periodismo audiovisual, siempre digo lo mismo y me la agarro con un tipo que pobre, siempre lo nombro, pero no tiene nada que ver con esto. Cuando uno termina haciendo el periodismo Tití Fernández es este, ¿no? ¿Vieron? Si ustedes vienen a un partido de fútbol, termina el partido y se acerca el periodista y le dice al futbolista, un partido bárbaro, ¿no? No, preguntale qué te pareció el partido, porque por ahí el tipo ganó 5-0 y se le acaba de morir un pariente. Y por ahí no fue un partido bárbaro para el tipo. Porque aparentemente ganó, pero por ahí por dentro está destrozado. Porque le dijeron en el entretiempo que falleció un familiar. Entonces, ¿cómo estuvo el partido? Entonces, digo, cuando uno se vuelve condescendiente del otro, es porque en realidad está vinculándose con alguien del cual uno no tiene mucha expectativa, porque ya cree que sabe lo que piensa. Entonces, lo bueno es, en mi caso, en mi laburo, es entrevistar a gente con la cual no estoy de acuerdo, porque es la que me enriquece. Es la gente que me da un valor distinto, la que me puede llegar, sobre la cual yo incluso también puedo hacer un aporte. Pero si yo me quedo, es como evangelizar adentro de la parroquia. Si adentro de la parroquia, más o menos, mal que mal, estamos todos en la misma, padre. La idea también es salir un poquito más allá, ¿no? Digo, tratar de ir a buscar a aquel que piensa distinto, porque si no es medio aburrido, me parece, ¿no? Supongo. Pero no nos vendría mal evangelizarnos un poquito de nuevo. No, eso desde ya, sí, totalmente, totalmente. Sí, Desde y ya en que sí. este encuentro de intersubjetividades también es tener en cuenta o sea, la empatía, ¿no? Ser empáticos con el otro. Creo Es que muy eso es importante. fundamental a la hora de humanizar las redes, ¿no? Ponernos en el lugar del otro y bueno, saber qué es lo que está necesitando y lo que no necesita también, porque Sí. Mm. a veces es necesario no intervenir, ¿no? También, A depende. veces, ¿sabes qué, Laura? En Hay eso que me que parece, saber ponerse en el lugar del otro. a veces, probablemente, cuando ustedes me preguntaban, bueno, ¿cómo hago un poco para qué red social puedo usar y cómo puedo hacer? A veces, probablemente no haya que hablar de uno, porque uno por ahí no tiene nada bueno para decir, pero de pronto hay alguien que está necesitando algo, algo tangible, necesita una medicación, comida, ropa, lugar, qué sé yo. Bueno, si podemos publicar pidiendo ayuda para otro, bueno, entonces estamos empatizando, esto que decís vos, Laura, estamos empatizando. Yo no soy interesante necesariamente, puede ser, la verdad que no lo sé, pero siempre hay que pensar que hay otro que puede decir algo más interesante y que puede también necesitar algo mucho más importante que lo que puedo necesitar yo. Coincido con lo que decían un poco ahí, que también está esta cosa vanidosa, ¿no? Cuando uno le entra a las redes, muchas veces uno está tratando de satisfacer esa cosa de a ver cuántos seguidores consigo, cuántos likes me dan, qué tan lindo o linda puedo llegar a parecer, y El eso, narcisismo. claro, ¿viste? Eso es bravo. ¿Viste? Cuando vos te pones, hay que poner a la persona en el centro de la comunicación, sí, pero cuando vos te pones en el lugar de todos los demás, y viste, es bravo, porque además ahí se confunde mucho lo que es el seguidor con el amigo, y tu amigo es el que viene a comer asado a tu casa, o con el que compartís una experiencia como puede ser en la parroquia en todo caso, pero viste, en una red social, bueno, lo de amigo es un contacto. Amistad, bueno, qué sé yo, habría que debatirlo un poquito más, ¿no? Diego, qué interesante. Yo tengo una pregunta más, pero no sé si Dale. alguien quiere preguntar algo antes de cerrar la charla. Si quieren decir algo, lamentamos, Wanda, que no te podemos escuchar, pero lo que te quería decir, Diego, que Wanda hace un trabajo en las redes sociales, sobre todo lo que hace la parroquia, es una genia. Lamento que no Buenísimo. pueda, bueno, que no pueda hablar, pero te lo digo yo. Yo Dale, buenísimo. para cerrar, vos que sos un investigador de las redes sociales, que Sí, estamos ya transitando el último trimestre de este 2020 que vino tan complicado, ¿no? Para todos. sí. Eh,
¿vos podés anticiparte algo que está por venir, que se viene para estar atento? Te lo digo como investigador que sos de las redes sociales, pero como sos un tipo que está en los medios, que Mm. labura, ¿hay algo que vos nos digas, estén atentos a esto porque se viene, guarda, cuídense o hagan algo? No sé, se me ocurre preguntarte como para ir cerrando la charla. Y sí, mira, no son buenas noticias, digamos, lamentablemente, ¿no? Yo lo que avisoro es cada vez un distanciamiento mayor de los que toman decisiones, los de la política, ¿no? La dirigencia. Cuando uno habla de dirigencia, la dirigencia es un concepto muy amplio. Uno generalmente lo ata a lo político, pero está la dirigencia empresaria, está la dirigencia social. Bueno, la iglesia mismo es dirigencia también, porque dirige. Yo creo que en la dirigencia política hay una profunda crisis que hoy, 20 años después, el año que viene se cumplen los 20 años del 2001, transcurrieron 20 años en los que la dirigencia política decididamente no estuvo a la altura de las circunstancias. No quiso, no pudo, o lo que fuere, no hizo lo que tendría que haber hecho. De eso no cabe ninguna duda. Después podemos discutir si también le pasó a los dirigentes empresarios, a los dirigentes sociales, un poco también lo que plantea el padre. Bueno, por ahí también en la iglesia faltó más compromiso. La verdad que no lo sé. Pero yo creo que en la dirigencia política hay un... Cuando las encuestas de opinión muestran que hay dirigentes que están mejor que el otro, lo que en realidad no vemos es que están todos mal. Solo que hay algunos que están menos mal que el otro u otro está peor que el otro. Eso es lo que nosotros no vemos. Cuando nosotros vemos las soluciones en términos de partidos, que si yo saco a este y viene el otro va a ser mejor, yo siempre digo lo mismo. Si en la Argentina los problemas se cambian cambiando un gobierno, esto ya se hubiese solucionado hace mucho. Si cuántas veces cambiamos de gobierno y no se cambió nada. Entonces, yo lo que veo es una dirigencia política cada vez más deteriorada, cayéndose a pedazos por momentos en cuanto a su valoración social. Hay, lamentablemente, también los medios cada vez cayendo, cada vez con más descrédito, y emergiendo algunos liderazgos que todavía no los vemos muy claros, pero que probablemente vengan a partir del rol de las redes sociales. Hay que ver cómo puede calar esto. Hay un movimiento ahí de los denominados liberales que creo van a tener un protagonismo un poco más importante que el que ya amagaron tener en la presidencial, pero que nunca es difícil que las alternativas partidarias tengan peso en las presidenciales, porque en las presidenciales nos volvemos muy conservadores con el voto. Cuando vienen las legislativas no, nos animamos más a un posible cambio, ¿no? Yo creo que se vienen tiempos en los que va a haber una atomización mucho más marcada de la política, de los partidos políticos, porque como cada partido que ya gobernó no pudo generar el cambio, el que todos reclamamos, cada vez la oferta electoral me parece que se va a hacer más atomizada, creo que se va a fragmentar cada vez más la política, y rompiendo digamos, estas grandes estructuras. Tal vez por ahí empieza a germinar algún cambio, pero vamos a ver. Yo lo que veo es a la política cada vez más en declive. Hay que transitar el diciembre, digamos, de todo. Viste que cada vez que hay una crisis económico-social, los diciembres, y vos, padre, lo debés saber mejor, viste que cuando llega el momento, viste, esos momentos cruciales, la cosa se pone intensa, porque la gente está necesitando y llega el fin de año y hay expectativa de tener algo más y cuando no llega viene un quiebre. Yo lo que veo, y esto es un poquito de las redes, pero es un poco también de la gente con la que yo charlo, no sé qué le pasó a ustedes en la parroquia, pero a mí me han contado que no de ahora, ¿no? Ya de hace algunos años, no tantos, pero sí ya hace algunos años, empezó a haber una suerte de guerra de pobres contra pobres, ¿no? Digo, me parece que, no sé cómo andará, no sé cómo vendrá la parroquia con la limosna, padre, pero yo sé que hay muchos que con estos años han decidido dejar de dar lo suyo el domingo, ese poquito dinero que pueden dar,
porque consideran que esa plata va a ir a alguien que no la necesita, porque ya el Estado está haciendo lo suyo. Y esa gente, porque esto me lo han contado intendentes y dirigentes barriales, en el conurbano sobre todo, esa gente fue la que hoy con esta crisis tuvo que ir a golpear la puerta del comedor o de la propia parroquia a pedir ayuda. O sea, el que se quejaba que el otro tenía ayuda y que el Estado le pagaba y qué sé yo, hoy tuvo que golpear la puerta para recibir el IFE, para tener ayuda del ATP, o que el cura de la parroquia le dé un poco de comida, o que esa ayuda se la dé, no sé, el comedor en el barrio. Y termina siendo una guerra de pobres contra pobres, porque yo aprendí de mis profes en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Sociología, yo aprendí que nosotros tenemos ese monitor social que hace que estemos siempre muy atentos a todos, pero es un monitor que muchas veces hace que nosotros veamos, por ejemplo, el pobre en el otro, y nosotros que, si bien somos una clase media porque tenemos instrucción, tenemos formación y una cultura de la clase media, a la hora de ir a cobrar lo que podemos cobrar en el cajero automático, somos pobres, con lo cual estamos todos en el mismo barco en realidad. Yo veo que de a poco la Argentina nos vamos pareciendo cada vez más a lo que es Latinoamérica, un continente de pobres, con sectores que la pasan bien, pero en definitiva pobres. Yo les digo algo, porque esto es, más allá de que yo lo tire así en un título, si yo no lo pongo en números no se va a entender. Si ustedes ganan menos de 100.000 pesos, ya no son clase media, son pobres. Pues si no, pero pará, ¿cómo puede ser? Y sí, porque es la canasta que hoy cualquier consultora ha hecho, ha elaborado diciendo, bueno, si vos querés tener ese estándar de la clase media, que más o menos que tiene el auto, que lo puede cambiar, que se puede ir de vacaciones y que puede pagar las expensas, bueno, esos son 100.000 pesos. Yo soy crudo porque quiero que se entiendan las cosas, ¿eh? Con lo cual, levanto la mano y digo, che, acá hay un pobre, ¿eh? Y probablemente a ustedes también les pase. Ahí tenés. Somos pobres. Creemos que somos de una clase, pero en realidad no lo somos. Aspiracionalmente, culturalmente probablemente sí, a nivel educativo probablemente también, pero en guita somos pobres. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, leemos las enseñanzas de los evangelios, que tanto pobre que lo rodea a Jesús y que lo acompaña, probablemente nosotros no nos sintamos identificados con esa gente porque nosotros estamos diciendo, no, nosotros no somos la clase media, no somos de los pobres. Y probablemente seamos muchos de esos pobres que convivieron y que fueron parte y que lo escuchaban a Jesús en su época, me parece. Entonces, yo lo que avisoro es un país de pobres, Claudia. Somos pobres, con una dirigencia que cae en el descrédito y, créanme, no se asusten, una sociedad de la cual van a surgir liderazgos que no conocemos y que eso involucra un riesgo, porque puede aparecer un profeta de época o puede aparecer el más despiadado de los dictadores como lo fue Hitler. Que yo siempre digo, porque a mí además me gusta muchísimo la historia, en aquel momento, en ese mundo que se derrumbaba, un tipo como él llegó a ser quien fue por el voto popular. No fue un dictador. Después sí se transformó en un gobierno totalitario, donde se sesgó absolutamente el disenso, es cierto. Pero fue un tipo que ganó en las urnas y con una pistola en la mano haciendo política. Y la gente lo votaba. Entonces, por eso el pueblo alemán es tan silencioso y reflexivo con aquel tiempo que pasó, porque no le echaron la culpa a un loco. Se miraron al espejo cuando lo vieron a él y de alguna manera vieron que en esa locura mesiánica eran ellos mismos los que estaban aceptando y eran parte de esa locura. Entonces, nosotros, yo digo, lamentablemente los cambios en la Argentina, como suele pasar en otros lados, vienen luego de la piña, como pasó en el 2001. Y bueno, tal vez esa piña tenga que venir en algún momento para hacernos reflexionar, ojalá que no, porque es muy dramático que pase todo eso de nuevo, ¿no? Pero yo avisoro que viene un tiempo con la política decayendo lenta pero inexorablemente, porque vos ves que no hay posibilidad de consensos. Si no se logran consensos, no es solamente porque hay un gobierno que no quiere, también hay una oposición que no arrima una propuesta. Yo no vi a la oposición hoy arrimándole una propuesta a Alberto y diciéndole, che, Alberto, ojo, hagamos algo porque nos damos la piña.
Yo no veo eso. Veo una mezquindad generalizada. No veo grandes diferencias. Y en esa implosión de la dirigencia, sí me temo que puedan aparecer liderazgos que se van a cristalizar en las elecciones del año que viene. Miren muy detenidamente los candidatos, porque van a ser candidatos, de nuevo, candidatos raros, gente que vos decís, ¿qué hace este tipo siendo candidato? Yo veo a un tipo que, perdónenme, ¿no? Veo un tipo desquiciado como Santiago Cunio, hablando hoy, haciendo, no sé si ustedes lo conocen, un tipo, bueno, un tipo que Violento, habla, violento en los medios de comunicación. pero, y Claudia, y nadie le dice nada, ¿Cómo puede ser? y Exacto. avanza. Y avanza. Veo un tipo sacado como Javier Milei, que yo puedo estar a favor del liberalismo, pero a favor de ese nivel de violencia y de agresión. Y siempre tiene micrófono y cámara. Eso Entonces yo es digo, clave también. cuando la locura se institucionaliza, cuando la locura empieza a ser ya parte de la normalidad, se empiezan a dar cada vez más esos pasitos que van hacia la nueva normalidad, como hablamos ahora, pero una normalidad que contempla y es permisiva ante prácticas que son claramente nocivas. Yo lamento, ¿no? Digo, tengo que dar un discurso por ahí esperanzador, pero no lo veo. Yo veo que hay una pendiente que no es solamente el blue subiendo el precio. Creo que hay, en paralelo, cuando sube el blue, hay una pendiente, porque cuando el dólar no se contiene es porque no hay una contención política, cuando no hay un acuerdo político. El blue es el termómetro, es la fiebre. La enfermedad está en otro lado. Entonces, yo creo que esto, yo a futuro veo cosas que si nosotros no tomamos conciencia y logramos un cambio, que es difícil también que lo logremos, vamos a ver a la dirigencia chocándose otra vez, lamentablemente. Sí, yo veo, es más, el año que viene, perdón que la hago larga, ¿eh? El año que viene probablemente ya no haya pasos, por ejemplo, no va a haber primarias, lo cual puede ser bueno o malo, y bueno, un momento menos para votar, hubo mucha gente que se quejó, que decía que en realidad es verdad, es como pagar una encuesta, porque no pasa nada. Bueno, pero un día va a decir, bueno, no hay paso, ya el gobierno anterior había dicho, bueno, votar cada 2 años. Bueno, porque si empezamos a juguetear con las instituciones democráticas, bueno, ¿saben qué? El año que viene que no voten todos, que voten los que puedan votar o los que tengan el colegio terminado, porque viste, si vota cualquiera, esto se va a cualquier lado, voto calificado, otro retroceso. Cuando empezamos a normalizar lo anormal, creo yo, me parece que entramos en una pendiente que obviamente la dirigencia política tan mediocre que tenemos no va a poder contener una crisis así, y más bien va a dejar que explote todo, como ya pasó, y va a reconstruir de lo que hay, como sucedió en el 2001, y con eso va a tratar de armar algo de nuevo, de emergencia, absolutamente agarrado con piolines, y de eso vamos a construir la nueva esperanza, pero lamentablemente los cambios yo no los veo, no, los buenos cambios no los veo, ¿eh? Así que yo digo, ante esto hay que estar prevenido, porque lo que viene va a demandar una gran energía y una gran capacidad de adaptarnos, otra vez, lamentablemente, a tiempos de turbulencia. Yo en eso no soy para nada optimista. Bueno, pero nos hiciste un planteo, nos mostraste una realidad que vos la ves, la tenés más clara que nosotros, que eso a nosotros nos tiene que fortalecer. O Sí, sea, no sí, sí. importa esto que vos decís, bueno, terminar con este mensaje que no es tan esperanzador. Bueno, nos tiene a nosotros que fortalecer para estar preparados y para ver si a partir de nuestro testimonio en las redes sociales podamos sumar y no restar, porque reitero, tenemos el poder de la buena noticia, ¿no? Entonces, bueno, ok, se nos presentan tiempos difíciles, duros, los argentinos estamos acostumbrados a esto, siempre salimos, ¿por qué no una vez más poder salir airiosos desde nuestra esperanza y de nuestro mensaje, Sí, ¿no? sí, Así sí, que, sí. Diego, yo te lo dejo a vos al cierre, Padre Billy. En Ah, mi caso, agradecerte muchísimo, muchísimo, fuiste muy esclarecedor. Gracias por permitirnos esta charla, por permitirnos entrar a tu ventana abierta todos los días por FM Millennium. Te vamos a seguir escuchando y bueno, te vamos a proponer seguro futuras charlas, bueno, para más adelante, para que nos sigas aportando todo esto ¿cómo no? enriquecedor
que tenés. Y la próxima que hable Wanda, che. Y la próxima, Wanda, tenés el micrófono ahí, no sabés la chilena. Wanda. Pobre Habla de Wanda. YouTube, Lo vamos a habla de... grabar. Es una... Muchas gracias, Diego. Nos abriste la cabeza. Muchas Bueno, gracias. no, por favor, Elba, a ustedes, gracias por escuchar y por participar también. Simplemente Gracias, Claudia. María, lo de... Muchas gracias. Y Laura. Sí, agradecerte mucho por el esfuerzo, por lo que dijiste. Me parece que todo vale, ¿no? Yo lo que le agregaría que quizás al contrario, cuanto más oscuro es el momento, la esperanza se hace más viva. Porque la esperanza justamente es la capacidad esto de poder desde un presente quizás difícil construir un futuro mejor, ¿no? A veces estamos muy achanchaditos, quizás la crisis nos tenga que despertar, pero bueno, eso es un desafío nuestro. Sí. Yo en serio, gracias, porque me parece que fue muy interesante. Gracias a los que participaron. Creo que el tema de la comunicación sigue siendo una deuda. Si bien en la parroquia hemos crecido mucho y hay un servicio, pero me parece que sigue siendo un desafío en general para la iglesia, ¿no? Y sí, comparto eso que también, alguna vez más te vamos a llamar, sea para algo así o para otro tipo de tarea o algo, pedirte la ayuda de tu conocimiento y tu experiencia. Así que gracias. Y gracias a todos por haber participado. Gracias, Claudia. Gracias a usted, padre. Bueno, no sé si algo más.